Hermanos, una bendición estar con ustedes aquí una vez más. No sé si algunos nos recordarán, hace como unos 4 meses estuvimos por acá con ustedes presentando nuestro llamado, presentando nuestro ministerio, pues es una gran bendición poder estar de regreso, hermanos. En la parte de atrás tenemos una mesa con algunas cosas típicas del país de Turquía. Tenemos tarjetas de oración, hermanos, también para que, por favor, al final pasen, tomen una. Hermano Julián, una bendición verte, gracias a Dios. Y hermanos, bueno, es un nuevo diseño. La vez pasada que venimos por aquí, de repente se nos ocurre, hermanos, y sacamos un diseño hoy, otro diseño para la próxima semana, y así estamos cambiando, ¿verdad? Gracias a Dios porque pues mi hijo Alan, Dios le ha dado esa gracia, esa capacidad de apoyarnos en esto, ¿verdad? Entonces, una bendición, hermanos, estar aquí con ustedes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 20 al 24. Libro del profeta Isaías, hermanos, capítulo número 45, versículos 20 al 24. Hermanos, vamos a leer de una manera alternada. Ahí esta porción de la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 20. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos el 24, hermanos. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Vamos a orar, hermanos. Jehová Dios, te damos gracias en esta noche y te damos gracias porque podemos estar aquí congregados. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de podernos reunir, Señor. Gracias por la bendición de vivir en un país plenamente libre, Señor. Podemos tener tu palabra en nuestro idioma, podemos predicarla, podemos escucharla, Señor, podemos escudriñarla. Te agradecemos por lo bueno que tú has sido hasta esta hora para con nosotros, Señor. Ahora te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor. Yo te ruego que me des de tu gracia, Señor, que tomes control de mis labios, de mis pensamientos y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea solamente para edificación, para bendición de cada uno de mis hermanos que han dispuesto su tiempo para estar aquí en esta noche. Bendice tu palabra, Señor, por favor, y bendice a cada uno de mis hermanos. Te damos gracias y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Y bueno, hermanos, siempre que nos toca predicar, pues es una bendición, pero también pues es un gran compromiso, ¿verdad? Nunca debemos de tomar a la ligera cuando vamos a predicar la palabra de Dios. Y hermanos, estamos en conferencia de misiones. Vamos a hablar de misiones, no vamos a hablar de otro tema, no vamos a hablar de doctrinas, no vamos a hablar de otras cosas, sino vamos a enfocar todos estos días en la cuestión, en el asunto de misiones. Hermanos, si nosotros pensamos que misiones nació con la idea de los bautistas, que misiones nació en Estados Unidos, en Inglaterra, en aquellos años, estamos en un error. Misiones nació en el corazón de Dios. Desde el principio, hermano, Dios en su corazón tenía el deseo de que toda la gente fuera salva, tenía el deseo de que la gente le conociera. Y es por eso, hermano, que ahora Dios, a nosotros la iglesia, nos está dando la encomienda, nos está dando a nosotros la oportunidad de llevar el evangelio. Hermano, hay budistas, hay musulmanes, hay judíos, hay católicos, hay hinduistas,
Y todos ellos, hermanos, están buscando de una manera incorrecta, todos ellos están buscando en un lugar incorrecto, en todo aquello que no es Dios, que no salva. Hermano, usted conoce a la religión de los hinduistas, los hindús. ¿Qué hacen ellos, hermano, para que pensando que sus pecados van a ser perdonados? Van y se meten a ese río, al río Ganges, el río más contaminado de todo el mundo, pensando que con eso su alma se va a limpiar, ¿verdad? Van a ser purificados. Los musulmanes, hermanos, ellos creen también en la salvación por obras. Ellos dicen, mira, depende, cuando yo me muera y llegue a la presencia de Alá, si yo hice más cosas buenas que malas, entonces voy a estar en el cielo. Y si no, me voy a ir al infierno. Hermano, es triste que todos ellos están en esa condición. El judío está esperando aún al Mesías. Hermano, y tristemente, y eso es algo que hay que considerar, pero muchos de estas personas que profesan estas religiones, hermanos, simplemente no nos quieren, nos odian. Y si por ellos fuera, hermano, ya nos hubieran borrado de la faz de la tierra, pero Dios no se los ha permitido. Ahora, hermanos, el problema es que todos ellos están en una ignorancia. Todos ellos piensan que usted y yo somos los que estamos en el error, que nosotros somos los que estamos mal, pero hermanos, nosotros sabemos que Jehová Dios es el único que puede hacer la diferencia. Es el único que les puede salvar. Es el único, hermanos, que puede hacer algo en sus vidas para que ellos se conviertan, hermanos, de las tinieblas a la luz verdadera. Entonces, hermanos, la iglesia, los cristianos, podemos y debemos de hacer la diferencia. Hermano, no podemos estar esperando más. Ya es demasiado lo que muchas religiones, hermano, y hablando un poquito acerca del Islam, de los musulmanes, podemos ver, hermano, cómo cada día esa religión está creciendo y está ganando adeptos y sigue avanzando. Y tienen un celo por su Dios, y tienen un celo por Alá, hermanos, y aún dispuestos a dar su vida por Él. Y nosotros los cristianos, hermano, que tenemos la verdad, que tenemos al Dios que se hizo carne y que vino a morir por nosotros, a veces nos estamos quedando cortos, a veces no estamos haciendo lo suficiente. Hermano, ¿usted sabía que aquí en Puebla hay un lugar donde se congregan musulmanes? En la Plaza Dorada, hermano? Sí, en la Plaza Dorada, ¿verdad? Creo que ahí tienen un lugar donde se congregan musulmanes. En la Ciudad de México tienen varios puntos donde se congregan musulmanes. En Cuernavaca hay musulmanes, en Chiapas hay musulmanes, en Saltillo hay musulmanes, en Monterrey hay musulmanes, en Tijuana hay musulmanes. Hermano, ellos están avanzando a pasos agigantados. Ahora nosotros, hermano, una vez más tenemos que marcar una diferencia. Hace un mes estuvimos en una conferencia de misiones y estábamos en una clase ahí con un hermano, el expositor nos estaba compartiendo esto y estábamos varios misioneros ahí y él nos hizo esta pregunta y dice, hermanos misioneros, ¿ustedes creen que es posible que el mundo sea evangelizado en esta generación? Algunos no supimos qué contestar, otros dijeron que sí, otros dijeron que no y él dijo, sí se puede. Sí podemos evangelizar el mundo en esta generación. La cuestión es que nos pongamos a trabajar. La cuestión es que nos pongamos a hacer algo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros llevemos este mensaje, que nosotros proclamemos que solamente, hermano, Jehová Dios es el que ha estado buscando al hombre desde el principio. Mira, hermano, la naturaleza del hombre a veces es alejarse de Dios, es no buscar a Dios. Y nos dice ahí en el versículo 20 del pasaje que acabamos de leer, y ahí quiero ahorita que notemos algunas palabras bien importantes, bien interesantes, hermano, pero nos dice ahí la palabra de Dios en el versículo 20, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Pero fíjese lo que dice en esta segunda frase, hermanos. Dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Pero dice ahí, no tienen conocimiento. Hermano, están en una ignorancia, no conocen al Dios verdadero, no conocen al Dios de la Biblia. Ahora, como yo decía ahorita, hermano, la naturaleza del hombre desde el inicio es alejarse de Dios, es alejarse de la presencia de Dios. Génesis capítulo 3 y el versículo 8, por favor. Génesis capítulo 3. Versículo 8, dice ahí la palabra de Dios, usted conoce esta historia.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hermanos, siempre esta es la naturaleza humana: esconderse de la presencia de Dios, huir de la presencia de Dios. Hermano, y eso es lo que ocasiona el pecado en la vida del hombre: huir de la presencia de Dios, esconderse de la presencia de Dios. Pero Dios, hermano, es el que está interesado buscando al hombre. Dios es el mayor interesado en que la gente se salve. La palabra de Dios allá en el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 14. No vamos a leer todo el pasaje, hermanos, pero ahí vemos esta parábola de la gran cena. Solamente vamos a poner ahí atención en el versículo 23. Usted recuerda así rápidamente, ¿verdad? Dice que un hombre hizo esta gran cena, convidó a muchos, mandó a su siervo, ¿verdad?, para que fuera y trajera invitados, y algunos decían: yo no puedo, estoy ocupado, mira, ¿sabes qué? No podemos ir a esta cena. Y él viene con su señor, le dice: Señor, ¿sabes qué? No quieren venir, no quieren estar aquí en esta cena. Y el Señor le dice: ve otra vez. Pero ahora fíjese lo que dice ahí en el versículo 23, hermano. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora, hermanos, esa palabra fuérzalos no quiere decir que se les va a obligar. No quiere decir que mañana sábado, si salimos a ganar almas, vamos a ir con una pistola y se la vamos a poner en la cabeza a la persona para que venga a la iglesia, para que sea salva. Esa palabra fuérzalos, hermano, nos dice que hay que llevarlos hasta ese punto donde ellos entiendan su condición, llevarlos hasta ese punto donde ellos ya no tengan para dónde hacerse. Y eso es lo que aquí el Señor le está diciendo al siervo: ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero, hermano, ¿quién es el que está mayor interesado en esto? Jehová Dios, no el hombre. Hermano, usted salga ahorita allá a la calle y vea cuánta gente está caminando por ahí y no tiene un interés para entrar aquí para escuchar la palabra de Dios. Pero Dios sí está interesado en ellos. Pero Dios sí tiene un interés por su alma, porque Dios dice: yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos capítulo 3, versículo 11, por favor. Romanos 3, 11. Pasaje que usamos cuando salimos a ganar almas, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios: no hay quien entienda, no hay quien, ¿qué dice, hermano? Busque a Dios. ¿Quién es el interesado? Jehová Dios. Él es el interesado, Él es el que está buscando al hombre. Segunda carta a los Corintios, por favor, ahí un poco más adelante. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo número 20. Segunda carta a los Corintios 5:20, dice ahí la palabra de Dios, hermanos: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, Dios rogándole a la gente que se convierta. O sea, es algo increíble, hermanos. El creador del universo, el Dios todopoderoso, rogándole al hombre: ¿sabes qué? Mira, yo te estoy mandando a ti como un embajador en nombre de Cristo, como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué tremendo esto, hermano. Dios mismo, ese Dios poderoso, ese Dios que todo lo sabe, ese Dios que no hay nada imposible para Él rogándole al hombre: reconcíliate conmigo, reconcíliate conmigo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ama esas preciosas almas, porque Dios no quiere que esas almas vayan a una condenación eterna. Entonces, por eso, hermano, es que Jehová Dios es el que busca al hombre. Isaías 21:14, por favor. Isaías capítulo 21 y el versículo 14. Este pasaje, hermano, fue el pasaje que Dios me dio para llevarle
ayuda a los refugiados sirios en el país de Turquía. Es el país que más refugiados sirios ha recibido desde que comenzó todo el conflicto. Y dice aquí la palabra de Dios, hermano, en este precioso pasaje: salid a encontrar al sediento, llevadle agua a moradores de tierra de Temá, socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entensado, ante el peso de la batalla. Pero hermano, es Dios el que está dando la orden: salid y encontrad al sediento. No, Dios no está esperando a que la gente venga. Dios no está esperando a que esa gente que tiene sed, que tiene hambre de Dios, del agua viva, de la palabra viva, vengan, sino que Dios es el que está mandando: ve, sal y encuéntralos, llévales el mensaje de salvación. Yo no quiero que esos mueran y se vayan a una condenación eterna. Hermano, mire, por eso, ¿verdad? Yo creo que, y aquí hay varios varones, varios misioneros, hermanos, ellos no van, yo creo, a esos países por lo bonito del país. Escuchamos, ¿verdad? Hermano Esdras, el hermano Barak, van allá a El Salvador, ¿verdad? A El Salvador, ¿verdad? Y allá están los maras salvatruchas. Ayer el pastor preguntó: ¿quién? Levante su mano, ¿quién quiere ir para allá, aquel país, a El Salvador? Varios valientes creo que levantaron por ahí la mano, ¿verdad? Yo no levanté la mano, yo digo: ¿qué voy a andar haciendo yo allá con esos maras salvatruchas, verdad? Que vayan los hermanos, voy a orar por ellos, ¿verdad? Y que Dios los bendiga, ¿verdad? Y los guarde y los proteja. Pero hermano, qué bendición que hay siervos dispuestos a ir a ese lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo que se ha entendido esta parte de llevar el evangelio, de salir y buscarlos, porque ellos no van a venir. Es muy raro, hermano, alguien que venga y diga: es que yo estoy buscando a Dios. Es raro, sí hay casos, pero es raro, hermano. Por eso Dios es el que tiene ese mayor interés para que la gente sea salva. Número 2, hermano, regresamos por favor ahí en Isaías capítulo 45, versículo 21. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, en el versículo 21: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Hermano, número 2, usted y yo debemos de proclamar que solamente en Él hay salvación. Una vez más, hermano, no en una persona, no en hacer las buenas obras, no en nada de eso, sino solamente, hermano, en nuestro Señor, en Jehová Dios, en nuestro Señor Jesucristo, es en el único que hay salvación. Hechos capítulo 4 y el versículo 12, por favor, hermanos. Hechos capítulo 4 y el versículo 12. Ahora, hermano, mire, esto de la gran comisión, hermano, no es algo exclusivo de los misioneros. Esto es de toda la iglesia. Esto es para todos aquellos, hermano, que hemos sido salvos, que hemos sido redimidos. Dice ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 y el verso 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. No hay más salvación, hermanos, solamente a través del Señor Jesucristo. Primera carta a Timoteo, el capítulo 2, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 3. Dice ahí la Biblia, hermanos: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único, hermanos, no en Alá, no en Buda, no en los santos, no en andar pagando las indulgencias, ¿verdad? Para ver si todavía se puede hacer algo por aquellos que ya murieron ahí tratando de hacer sus obras para ser salvos. En ellos nunca van a encontrar la salvación. Mire, hermano, el musulmán, para convertirse al Islam, ¿usted sabe lo que tiene que hacer, hermano? Ellos solamente tienen que repetir 3 veces una frase que ellos tienen: no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta.
Si usted lo dice 3 veces, ya es musulmán. Entonces no lo diga 3 veces porque se va a hacer musulmán, hermano. Y con eso ya se convirtieron al Islam, con eso ya son musulmanes. Ahora, ¿cuál es su esperanza? Como yo decía hace un rato, hacer buenas obras para tener más buenas obras y poder ir al cielo. O si no, llenarse de explosivos y hacerse explotar en medio de cristianos, en medio de diferentes personas, aún entre ellos mismos, y pensando que eso los va a llevar al cielo, van a estar por la eternidad en la presencia de Alá. Hermanos, pero nosotros sabemos perfectamente que están en un completo error, porque no es así. Porque solamente dice la palabra de Dios, otro pasaje que usamos para ganar almas, Romanos 10:13, por favor. Romanos, capítulo 10 y el versículo 13, dice ahí la palabra de nuestro Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay otra manera, hermanos, no hay otra opción. Solamente aquel que invoque el nombre del Señor va a poder tener el regalo de la salvación. Hermanos, si buscamos y si estas personas, todos estos grupos de religiones, todas estas gentes que están en ese error siguen buscando, hermano, nunca van a encontrar. Se van a morir y van a ir a una condenación eterna. Regresamos, por favor, ahí a Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 22. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Número 3, hermano, Jehová Dios quiere que todos sean salvos. Una vez más, ya leímos ahorita ya, ¿verdad?, en la primera carta a Timoteo, el cual quiere que todos, hermanos, procedan al arrepentimiento, el cual quiere que nadie muera, sino que todos vayan a su presencia. Y, hermano, para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no importa qué religión esté profesando. Para Dios no importa qué tantos pecados haya cometido en su vida. Él quiere salvarles. Su gracia, su amor, su misericordia se pueden ver, hermanos, manifiestas a través de la obra de nuestro Salvador, del sufrimiento, del castigo que Él recibió para que usted y yo pudiéramos tener el regalo de la salvación, no importando, hermano, mire, yo sé que tal vez aquí hay algunos hermanos que nacieron en un hogar cristiano, ¿verdad? Y que tal vez no probaron las amarguras del pecado, pero, hermanos, ¿qué de todos aquellos que por años estuvimos ahí esclavizados en el pecado, que estábamos destinados a una condenación, que estábamos en teoría en una religión, pero a Dios no le importó nada de eso? Dios miró que allá había un alma. Dios miró que allá había una alma que era valiosa para Él y dio a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 10 y el versículo 2, hermanos. No importa, hermano, la condición, no importa la religión, no importa, hermano, el pecado que se haya cometido. Dios quiere, hermano, que todos sean salvos. Dice ahí la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 y el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, hermano, mire así, ¿verdad? Recuerde que en este mundo hay solamente 2 tipos de personas, hermanos: judíos y gentiles. Está la iglesia del Señor, compuesta de judíos y compuesta de gentiles. Pero Dios no hace acepción de personas. Así como Dios, hermano, pidió que se le predicara el evangelio primeramente al judío, pero no está excluyendo al gentil. Así como Dios está diciendo, yo voy a castigar, pero voy a castigar primero al judío, pero también voy a castigar al gentil. Entonces, hermano, no importa la religión, Dios quiere que todos sean salvos. No importa el pecado cometido, Dios quiere que esa persona se arrepienta de su pecado, se aparte de su maldad y Dios le dé el regalo de la vida eterna. Pero, hermano, la gente allá afuera, ¿cómo va a saber de esto si usted y yo no hacemos la parte que nos toca? Hermano, una vez más, el salir a predicar el evangelio, el compartir las buenas nuevas de salvación no es solamente para el pastor y su familia, no es solamente para los misioneros, no es solamente para los hermanos que sirven en la iglesia, para los maestros de la escuela cristiana, es para cada hijo de Dios el llevar el mensaje de salvación. Primera carta a Timoteo, capítulo 1 y el versículo 14.
Dice ahí la palabra de Dios, hermano, 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, yo creo que muchos de nosotros pudiéramos debatirle al apóstol Pablo. Pudiéramos decirle, no, Pablo, ¿sabes qué? Yo he pecado más que tú, Pablo. Yo soy el primer pecador. Y tal vez alguien me puede venir y debatir a mí, no sabes qué, hermano Alejandro, yo soy más pecador que tú, yo cometí más. Y así, hermano, tal vez vez tras vez. Pero, hermano, no importa el pecado cometido, una vez más, Dios en su gracia, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Es Dios en su amor, Romanos capítulo 5, versículo 8. Por su misericordia, Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. Es que Dios ha extendido, hermano, para que usted y yo seamos salvos, y ahora Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan y le conozcan. Ezequiel 33:11, por favor. Ezequiel, capítulo 33 y el versículo 11. Dice ahí la palabra de Dios, hermano. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Una vez más, hermano, no importa qué pecado se haya cometido, Dios quiere que usted y yo le llevemos el mensaje a esas personas, que usted y yo les digamos, ¿sabes qué? Solamente en Dios hay salvación, no hay ningún otro nombre. Y Dios quiere que tú seas salvo. Dios no quiere que tú vayas a una condenación. Y Dios dice, yo quiero que el impío se vuelva de ese camino y que viva. ¿Y que viva dónde, hermano? En la eternidad, en la presencia de Dios. Esto es, hermano, lo que Dios quiere. Número 4, hermanos, regresamos por favor ahí a Isaías, capítulo 45 y el versículo 23. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Número 4, hermano, Jehová Dios quiere que todos reconozcan que solo Él es Dios. No hay nadie más, hermano. No la guadalupana. Mire, hace unos meses cuando venimos aquí a visitarles estábamos ganando almas con la iglesia del pastor Eric Domínguez. Y llegamos allí en una avenida, hermanos, y yo no me había dado cuenta porque estaba una primaria de este lado de la acera y enfrente era una iglesia católica. Yo no había visto la iglesia católica, mi esposa tampoco, y estábamos ganando almas ahí. Y había puestos ahí, gente vendiendo cosas, y yo no me di cuenta porque mi esposa iba con una jovencita, ¿verdad?, de la iglesia del pastor Eric. Yo iba con un jovencito de ahí de la iglesia. Y ya había pasado mi esposa y ya había ofrecido ahí un folleto, pero yo venía más atrás y también ofrecí un folleto ahí a la señora. Y que se suelta la señora, hermanos. Es que ustedes son unos sonsacadores, pero que ya los vamos a ver, que van a venir a buscar porque esta es la verdad, que esta es la religión verdadera. Y yo no quería discutir ni mucho menos, ¿verdad, hermano? A veces soy poco paciente en ese aspecto, ¿verdad? Entonces tengo que pedirle a Dios que me controle, ¿verdad? Porque luego a veces sí pierdo un poquito el control y me enardezco, ¿verdad? Pero dije, no, voy a, tranquilo, ¿verdad? Y ahí estaba esta señora, pero no solamente eso, sino que un señor que estaba al lado también, hermano, le entró ahí a decirme de cosas. Y es que ustedes no creen en la guadalupana, que entonces quién es su mamá y que no sé cuántas cosas, ¿verdad? No le quise decir nada, hermano. Le iba a dar un bibliazo en la cabeza, ya estuvo, ¿verdad? Pero no le quise decir porque ese hombre tenía ahí un caso con aceite hirviendo, estaba haciendo ahí como churritos y cosas de esas. Por eso dije mejor, ahí muere Señor, gracias, Dios lo bendiga y ahí nos vemos, ¿verdad? No es cierto, hermanos. Pero, hermanos, lejos de tal vez sentir un enojo hacia ellos, Dios mueve nuestro corazón a misericordia. Dios debería de mover nuestro corazón a compasión.
porque tal vez seríamos usted y yo los que estaríamos en ese lugar. Por eso, hermano, Jehová Dios quiere que todos reconozcan que solamente Él es Dios, que no hay nadie más. Una vez más, no es Alá, no es Buda, no es Mahoma, hermanos, no es ninguno de esos personajes, solamente, hermano, Él es Dios. Jeremías capítulo 10 y el versículo 10, por favor. Jeremías 10:10. Dice ahí la palabra de Dios: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Pero una vez más ahí, ¿verdad?, el escritor haciendo esta declaración, hermano: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Hermano, ¿qué pasa si usted va ahí a la tumba, ahí a la cava? Ahí se va a encontrar con los huesos de Mahoma. Si usted va allá, va a encontrar los huesos de Buda. Si usted va a cualquier otro lugar, ¿verdad?, ahí van a estar. Pero si usted va, hermanos, a esa tumba, allá en Israel, allá en Jerusalén, esa tumba está vacía. ¿Por qué, hermano? Porque Jehová Dios es verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Pero, hermano, qué bendición, usted y yo lo sabemos esto. Usted y yo lo conocemos todo esto. Pero ¿qué está pasando con toda aquella cantidad de personas allá afuera en el mundo que no saben esto? Es responsabilidad, hermanos, suya y mía, que ellos conozcan al Dios verdadero. Isaías 45, una vez más, ahí versículo 23. Dice la palabra de Dios, Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Hermano, en aquel día Dios los va a avergonzar. Pero, hermano, qué triste va a ser que tal vez aún dentro de esas personas que van a ser avergonzadas delante de la presencia de Dios, va a haber familiares suyos y familiares míos. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos no proclamar, porque nosotros decidimos no decirles a ellos que solamente en Jehová Dios hay salvación, porque nosotros decidimos no decirles a ellos que Jehová Dios los está buscando, porque nosotros, hermano, decidimos no advertirles que hay una condenación, que hay un castigo eterno. Hermano, usted sabe el día de hoy cuánta población hay en este mundo, en este planeta. Hay más de 7.350 millones de personas. Religiones como el Islam, hermano, 1.700 millones, 23.2% de la población total. Cristianos, ahí, bueno, tristemente en estos estudios luego nos ponen a nosotros con los católicos, ¿verdad? Pero hay 2.300 millones, 31.4% de la población. Budistas, 520 millones, 7.1% de la población. Hinduismo, 1.100 millones, 15% de la población. Judaísmo, 15 millones, 0.2% de la población total. Y por ahí un porcentaje bajo de gente que no cree. Pero, hermanos, si vemos estos números, es algo alarmante. Musulmanes, más de 1.700 millones en todo el mundo, incluyendo nuestro México. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Muchos de nosotros podemos decidir en esta semana dos cosas. Número uno, hacer como que lo que se nos predicó ya el día de ayer aquí, lo que se nos va a predicar el día de hoy, lo que se nos va a predicar mañana y el domingo, y no va a pasar nada en nuestros corazones, en nuestras vidas. O bien podemos tomar la determinación y la decisión, hermano, de marcar una diferencia en nuestra generación. Cada uno de nosotros vamos a decidir, hermano, qué vamos a hacer, cómo vamos a responder. Si usted realmente cree, hermano, que está en la verdad, yo creo que es tiempo de que hagamos algo diferente.
Es bien triste, hermano, a mí me da tristeza todavía cuando escucho a gente que dice, es que México en el asunto de misiones todavía está en pañales. Yo no creo eso. Yo creo que ya hemos avanzado y hemos avanzado bastante, pero podemos aún hacer mucho más. ¿De qué manera, hermano? Enviando más obreros. ¿Y por qué no estar dispuestos a levantar nuestra mano y a decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí? No, hermano, es que tengo un buen trabajo, hermano, no, es que todavía tengo muchas deudas. Ponte en las manos de Dios, hermano, y Dios se va a hacer cargo de todo. Pero yo creo que es un buen tiempo, hermano, de que salgamos allá afuera a las calles y proclamemos. Hermano, es que en Puebla la gente es bien dura. Hay que salir a proclamar, hermano, y que Dios toque sus corazones para que este lugar un día sea insuficiente, hermano. Para que un día tengan que vender este lugar y comprar otro espacio más grande porque ya no cabe aquí la gente. Hermano, si realmente creemos en el Dios que tenemos, Dios lo va a hacer. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora y gracias, Dios, por tu palabra. Te pedimos ahora que tú bendigas lo que resta del servicio, Señor. Bendice el segundo mensaje, Señor. Sigue hablando en nuestras vidas, animándonos, retándonos, Señor, para hacer más por la obra misionera. Gracias por esta iglesia, Dios, que sin lugar a duda es una luz, Padre, en este lugar. Bendice, por favor. Te damos gracias y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.